Buenas tardes, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Vamos a ver, esta mañana estaba yo pensando, bueno, en primer lugar decir que esto de los vídeos es algo adictivo. Me he dado cuenta hoy, no me lo había planteado en ningún momento, porque yo estoy trabajando, haciendo cosas con los perros, con los caballos, y tengo en la mente trabajando, funcionando, y el porcentaje de tiempo que de forma inconsciente le dedico a lo de los perros y de los perros en Canarias en relación con España en el pasado, y a través de los siglos hasta nuestros días, pues es constante, ¿no? Entonces yo me digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo, pues voy a ver si me acuerdo y me refiero a este punto o a aquel otro punto. O sea, que es en cierto modo adictivo, pero bueno, me parece interesante porque anteriormente yo cuando me planteaba algo me sentaba a la máquina de escribir, en aquella época máquina de escribir porque no había ordenadores, no había móviles ni nada de todo eso, y pues a veces tomaba nota, como el poeta que a veces se le ocurre un verso y lo escribe en su libretita, que eso lo hacía yo hace muchos años, y luego pues se sienta, se concentra y desarrolla el tema. Bueno, pues aquí estamos en la misma película, o algo muy similar, ¿no? Pues estaba pensando que se me había olvidado que hablando con don Luis Diego Cuzcoy, el arqueólogo, primer director del Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife, abajo en el museo, y sentados en su despacho, cuando me comentaba lo de una señorita de Gran Canaria, una tal Suárez, el nombre no me acuerdo, Suárez Randall, los apellidos sí que se me quedaron en la mente, que la he mencionado en algunos vídeos, ¿no? Y ahora mismo recientemente. Bueno, pues que fue a convencerlo con argumentos no válidos, por supuesto, porque no se basaban en una realidad del pasado, y el pasado es el que cuenta, no lo que uno se inventa, ¿no? Y como he dicho en el último vídeo, la historia es el estudio de ese pasado. Y en la medida que nosotros nos centremos en ese pasado concreto, no inventos de unos y de otros y de uno mismo, pues esa es la historia, ¿no? Y no hay que falsear el pasado, porque entonces es una historia falsa. Bien, entonces don Luis me hablaba de esa señorita y él le dijo: señorita, yo de perros no sé nada, pero le puedo decir que esos perros de Fuerteventura no tienen nada que ver con perros de los aborígenes. Y es lo siguiente que voy a decir ahora, que se me había olvidado. Y le dijo que los restos caninos que se habían encontrado en Fuerteventura, los arqueólogos que habían encontrado restos caninos, pero que no eran de perros anteriores a la conquista, sino posteriores a la conquista, y que eran de perros grandes, o sea, probablemente de tipo perro de ganado y quizás alguno perro de presa. No sé si habrá por ahí, porque claro, si los restos que se encuentran son los arqueólogos y ven que aquello es efectivamente aborigen y de antes de la conquista, por supuesto, pues eso lo guardan, y luego pues me imagino yo que luego se expone en los museos arqueológicos de las islas, ¿no? Bueno, pues este señor me comentaba a mí que le había dicho a la señorita Suárez Randall que, como ya he comentado, bueno, no hay que pensar en una señorita joven, no, porque eso es de hace muchos años. Si esta señorita existe todavía, que esperemos que sí, pues ya tendrá 70 y pico de años, ¿eh? A lo mejor ya esta señorita o señora, pues aquella afición a los perros de ganado, que ellos le llamaban bardinos, ¿no?, de Fuerteventura, pues ni siquiera llamaban majoreros, sino bardinos.
Entonces, igual con el tiempo se vio olvidando, porque ella se supone, supongo yo que sí, que era miembro de aquella asociación de solidaridad canaria, ¿no? Político, una asociación política, independentista, yo digo siempre guanchista, bueno, aborigenista. Y claro, esta señora ya el apellido solo, el Randall, pues de aborigen no tiene nada, ¿no? Y el Suárez, pues bueno, pues ya ven, al margen de que los aborígenes se bautizaran o los bautizaran en su momento y luego ya fueran apellidos españoles, porque esa es otra historia. A los aborígenes me parece a mí, no quiero afirmarlo ni cometer el error que voy a exponer ahora. Los aborígenes que se bautizaron tienen en su gran mayoría, si no en su totalidad, nombres cristianos y apellidos españoles. Los apellidos portugueses, pues no sé por qué razón, o a lo mejor sí, hay apellidos portugueses, se bautizaron y con algún apellido portugués, porque no cabe la menor duda que hay apellidos portugueses y españoles que son el mismo. González es en portugués y en español es González con Z, pero que antiguamente también se decía igual que como se dice en Portugal en nuestros días, González, Pérez, en mi familia hay Pérez, con Z al final, castellanizado, el castellano moderno diríamos, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, me lo he planteado, pero lo que sí es cierto es que la relación de los aborígenes en la península fue más de mano de los españoles, muestra de ellos que, por ejemplo, Fernando Guanartemi con un grupito, no sé de qué número, pues fueron allá y Fernando el Católico pues le dio su nombre a Fernando Guanarteme y Guanarteme era el cargo, diríamos, político que utilizaba en Gran Canaria. Entonces, no sé. Ahora sí puedo decir lo que me comentaba el señor Diego Guscoy, de que esos restos caninos que se encontraron, que no tenía nada que ver con perros aborígenes de Fuerteventura. Y según parece, no se han encontrado en Fuerteventura restos que tengan que ver con canes o perros aborígenes, sino que esos restos son de perros ya introducidos por los españoles en Fuerteventura y Lanzarote, los primeros. Luego siguieron trayendo perros a lo largo del tiempo, ganado de todo tipo, como ya he mencionado. Está en los textos, también los acuerdos, los cabildos, cuando hablan de perros de ganado, eso es español, y cuando se habla de perro de presa, es español. Ya en algún vídeo he dicho que en ningún momento se habla de perros de toro, en ningún momento se habla de perros alanos, lo cual no quiere decir que aquí no vinieran de ese tipo de perros que en la península, porque ya hemos podido ver que no están claros los términos, que a veces se decían alanos y los mismos alanos decían perros de presa y perros de toro y no sabemos muy bien cuáles. Si a veces se les decía, digo, se les ponía ese nombre o se referían a esos perros, pues unas veces como alanos, al mismo perro se le llamaba perro de presa y al mismo tiempo a lo mejor se le llamaba también perro de toro, no lo sé, y perro de carnicero. ¿Vale? Aquí lo que consta en los documentos que yo he podido investigar, que he podido ver con mis propios ojos, y aquí tengo varios textos antiguos de libros, de los acuerdos de los cabildos, todo eso los tengo yo aquí. Ediciones totalmente agotadas ya y de hace mucho tiempo. Los tengo aquí porque los compré, esos libros, las datas y varios libros de otros tiempos, pues los compré hace pues mucho antes del 91. Y los compré, si no recuerdo mal, en distintas fechas en la librería Lemus, en la parte que es de libros canarios, de la historia de Canarias, y básicamente la historia de Canarias, de arqueología y todo eso, ¿no? Y de autores, canarios o no, pero que escribían, por ejemplo, Serra Raffles también está allí, que yo compré libros de Serra Raffles. Y, en fin, que aquí ha habido gente de fuera, estudiosos, catedráticos y no catedráticos. Estaba viendo un libro que tengo yo aquí,
ayer lo estaba viendo, de José Miguel Alzola. Me imagino que este señor Alzola, canario, pero el apellido ya lo delata, ¿no? Entonces, un libro sobre Víctor Grau, rayita o guión, Bassas, con doble S, catalán, y entonces aquí hace una pequeña biografía. Yo la había leído porque este libro lo tengo yo hace del 89. Fíjense, en lo que yo hablaba de los libros que yo compré allí antes del 91, claro, la mayor parte de ellos son del 88, 89 y antes. Este lo compré yo en Goitec, una librería que había en la calle Goya en Santa Cruz. Estaba Goitec subiendo a la izquierda, antes de llegar a la esquinita, que estaba un comercio que había fundado un señor catalano, una familia catalana, de embutidos, jamones, sobrasadas y todo eso, que se llamaba La Garriga. Eso me parece que desapareció, pero estuvo ahí muchos años, y luego aquello lo compró un empleado que había tenido la familia Garriga allí trabajando. Entonces ese señor, que yo lo conocí, era un señor morenito, más bien de carita ancha, con bigote, calvo. Pues yo iba allí a comprar pues cosas, lo típico, ¿no? El canario va a cualquier sitio y procura ir a un sitio, si se entera que hay gofio para comprar, pues va y compra gofio, ¿no? Por aquello de que lo ha vivido desde niño, pues bueno, pues yo iba pues casi todas las semanas a la Garriga a comprar algo de embutido, o de jamón, o de llonganesa, o de butifarra catalana, butifarra blanca, butifarra negra, bueno, pues esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso estaba en la esquinita, que mucha gente de aquí, de Santa Cruz y no Santa Cruz, se acordarán de ese comercio, ¿no? Pues antes de llegar a la izquierda estaba Goitec, que es donde compré este libro, y subiendo antes, un poquito antes a la derecha, estaba, no sé si sigue estando, la librería Goya, que era de la misma empresa, y yo conocí a uno de los dueños, o dueño, y a una tía del dueño, que ellos eran editores, si no recuerdo mal, también, que era un hombre delgado, alto, muy amable, muy correcto. Yo había hablado con él muchas veces cuando iba por allí por la cuestión de los libros, y yo con mi interés por las cuestiones canarias, pues allí hablábamos, y como ellos publicaban temas canarios, pues, y este lo compré yo allí. Este no fue publicado, este fue el Museo Canario. Aquí está, librería Goitec, Santa... A ver, sección Canaria, Pérez Galdós 15, teléfono tal, Santa Cruz, Tenerife. Bueno, pues lo que estaba hablando de los cráneos, ¿no? Hubo una confusión también hace muchos años, muchos, incluso a finales del siglo XIX, principios del XX y posteriormente, que se hallaron restos humanos que al principio se confundieron, de raza negra, de pelo de la raza negra, ¿no? Del Sáhara. Y luego, claro, se percataron de que aquello, se dieron cuenta de que eso no era prehispánico y nada tenía que ver con los aborígenes. Tenía que ver probablemente, eso no sé yo dónde lo leí, hace muchos años de eso, pues con esclavos negros que aquí se trajeron, ¿no? Y aquí tengo un libro que no sé si en el vídeo anterior lo he mostrado, Los extranjeros en Canarias, de don Manuel J. Pérez Rodríguez. Y este libro, me parece que sí, en el último vídeo lo he mostrado, no me acuerdo ahora. Bueno, pues este libro es muy, muy, muy interesante desde mi punto de vista, y que todos los canarios, por lo menos todos los canarios y los que viven en Canarias, deberían conocer este libro. Esto es una tesis doctoral. Fue una tesis doctoral, comprado en Lemus en el 96, por quien les habla, y entonces aquí pues habla desde antes de la conquista, llega la conquista, y luego habla de los aborígenes, habla de la esclavitud negra, de la cantidad de esclavos que traían aquí, que yo lo había leído y lo tengo todo subrayado, pero la verdad es que me alegro mucho haberlo retomado y lo tengo todo subrayado por todos lados, ¿no? Y porque no me acordaba de algunos temas, ¿no? Tantos esclavos negros que se trajeron aquí, ¿no? Y que los hubo en todas las islas. Yo sabía que sí, que en La Gomera, que el Marqués de La Gomera, que tenía Adeje, según Betancur Afonso, 1 millar de esclavos negros, supongamos que no fueran tantos, pero bueno, eso dice si no recuerdo mal.
Y entonces, también en Gran Canaria, en Castillo de Romeral, recuerdo yo cuando visitaba médicos por allí, pues allí yo vi a gente mulata y luego me enteré con el tiempo de que eran descendientes de esclavos que ya se habían mestizado con blancos. Y allí estaban, había un médico castellano que, si no recuerdo mal, tenía un piano en su casa. Y yo, como había estado, bueno, yo estaba estudiando piano, pues, y solfeo, pues cuando iba, pues me sentía feliz de ver el piano allí y hablábamos de ese tema y de otros temas y relacionados con esa población que había allí en el Castillo de Romeral, que allí había habido, no sé si un ingenio o cualquier cosa, no me acuerdo porque de eso hace muchos años, pero lo cierto es que había población mestiza de raza negra y claro, y también leí hace muchos años la subasta de esclavos que se celebraba en la Plaza de la Adelantada, incluso me parece con los precios de salida y precios de adjudicación, ¿no? O sea que aquí, en este libro, se puede ver todo eso y luego algo tampoco me acordaba de que llevaron no pocos guanches para poblar después de la conquista de las Islas Canarias y no sé si antes de finalizarla, ¿no? Que en el 1496 fue la última que se terminó de conquistar en Tenerife, que pues que llevaran a Madeira, ¿no? Por lo menos a Madeira, lo estaba leyendo hace 2 o 3 días, ¿no? Y allí, pues bueno, se emplearon como esclavos en los ingenios con la cuestión de la caña de azúcar. Luego allí, por lo visto, había problemas con los aborígenes bueno, por claro, la cultura, ellos vivían la edad de piedra y encima esclavos, pues bueno, pues por lo visto montaban algunos cirios allí y entonces en determinados momentos, repatriaron algunos de esos aborígenes hacia las Islas Canarias y bueno, y luego aquí se trajeron también ya ellos buenos profesionales no solamente portugueses, sino aborígenes canarios que estaban trabajando allí y luego los tuvieron aquí trabajando también en los ingenios de caña de azúcar. Pues se me había olvidado y hay muchos más datos. No he terminado de releerlo, estoy un poco más de la mitad, pero la verdad es que esto deberían de conocer este libro, pues todo el mundo, todo el mundo. Lo que no sé si es una edición, esto es Universidad de La Laguna, Los extranjeros en Canarias, y se publicó, si yo lo compré en esas fechas, a ver, esto se publicó en el 90. En el 90. ¿Y cómo es que yo lo compré en el 90? Sí, en el 90. Yo lo compré en el 96. En el 96. Sí. O sea, sí. Entonces, a lo que iba es eso, de Don Luis Diego Buscoy, que aquellos cráneos, lo mismo que las calaveras que encontraron por donde quiera que fuera, con el pelo ensortijado, o sea, de raza negra, pues no tenía nada que ver con los prehispánicos. Y cuando Bernó estudió, que estuvo aquí en Canarias y estuvo especialmente, tengo el libro por ahí, lo podía haber tomado, ¿no? Cuando él clasifica los tipos de humanos que había en las Islas Canarias, en unas partes predominaban más unos que otros, pues por ejemplo el cromañoide, el mediterráneo grácil, mediterráneo robusto y semíticos. O sea, 4 grupos, diríamos, raciales que había en las Islas Canarias. En unas partes predominaban más en los cromañoides, en otras menos, en otras, en fin, se distribuían según, me imagino yo, que según las familias y según cómo se fueron repartiendo las islas en las distintas oleadas, si es que hubo distintas oleadas o traídas o lo que quiera que sea de aborígenes, ¿no? A través del tiempo, que eso no se sabe y probablemente no se llegue a saber nunca. Entonces, yo he visto en Santa Cruz, en el Museo Arqueológico, el otro día cuando fuimos mi hijo, mi nuera y mi nietito y yo, y vi que allí hay una calavera, una momia, bueno, no es momia del todo, sino un esqueleto, con el pelo que le han puesto, ¿no? Un postizo, pero es... y yo se lo dije a Manuel, mi hijo, digo, este pelo no es de la momia, ni es del aborigen, porque aquel pelo, no sé si era de raza negra, pero que era tipo raza negra. Y en cambio allí hay unos restos, y yo sé que los aborígenes no tenían el pelo rizado como la raza negra, ¿no?
eran pelo ondulado, y todo lo que se ha investigado, al parecer, va en esa dirección. Entonces le pusieron allí una peluca de raza negra. Y aquí no, eso es, después de la conquista sí se encontraron restos de gente que había muerto aquí, que habían sido traídos como esclavos. Y aquí vivieron como esclavos, bueno, no sé, aquí lo habla en este libro de Manuel Pérez Rodríguez. Y es interesantísimo desde mi punto de vista. Y la verdad es que muchas personas hablarían con otros planteamientos y en otros términos si leyeran este libro. Porque la verdad es que se habla mucho de oído y muchas veces eso no se ajusta a la realidad. Bueno, pues en el vídeo anterior ya he hablado también del perro de presa que menciona este señor, a ver si me viene el nombre ahora, no sé si lo tendré apuntado por allí, el catedrático Trapero, Maximiano Trapero, ¿no? Y claro, yo me quedé pasmado cuando yo escucho una entrevista que le hacen, un podcast, como se dice ahora, y donde menciona a ese perro y tal. Yo tomé debida nota y he aprovechado para hacer ayer un vídeo, ayer por la tarde me parece que fue, o por la mañana. Bueno, pues se dicen cosas que no son. Por ejemplo, el perro Castro Laboreiro en Fuerteventura, que el perro de Fuerteventura viene o puede venir del perro. No, me parece que lo afirma este señor de Fuerteventura, ¿no? Ya lo verán en el vídeo, o lo habrán visto cuando vean este. Entonces, bueno, así que aquellos restos eran de perros de ganado majoreros, de los que se mencionan los cabildos y de origen de España, no hay otra. Luego, la terminología, yo quería decir también, bueno, aunque eso ya se sobreentiende, todo el que ha leído mis textos anteriormente y ahora con tantos vídeos, pues me parece que se habrá formado una idea, pero quiero precisarlo, una idea de que la relación que existe entre los perros de España y de las Islas Canarias, y luego en América, a partir de la conquista de las Islas Canarias, en la relación de estos perros de allá y aquí, es lo mismo que las vacas, lo mismo que los caballos, lo mismo que toda la fauna doméstica que se trajo aquí, que no fue poca, y de la que desciende la actual fauna, excepto la oveja peligüey, que se llevó de aquí a las Islas Canarias, que era de origen africano y que se volvió a traer aquí hace unos pocos años, unos cuantos años, hará pues 2 décadas, por lo menos, que los trajo Rodolfo Sicilia, un señor palmero que estuvo emigrado en Venezuela y luego se estableció aquí en Canarias otra vez, aquí en Tenerife, y aquí tenía negocios, y yo a él lo conozco de vista, no sé si vive todavía, me parece que ya murió, tiene su descendencia aquí. Y bueno, pues entonces la relación que existe, no se puede entender el mundo canino de las Islas Canarias desvinculado de España, porque desde las primeras fechas se empieza a traer toda esa fauna entre la que están los perros de distintos tipos y las tradiciones en el sacrificio de las reses que se traen de allí, que luego el mismo sistema de carnicerías y de pastoreo y de todo es lo que se trae de España, especialmente de Andalucía, Extremadura, y también me imagino yo que no se menciona nada, no conozco nada de animales domésticos que trajeron los portugueses. Pero hombre, si aquí estuvieron, se establecieron y hubo repartimiento de tierras, porque yo he leído los repartimientos de tierras, y dice portugués, el nombre y apellido es portugués, y no son pocos. Y luego con el tiempo siguieron viniendo y bueno, y todavía se sigue viniendo, como nosotros de España también, ¿no? Bueno, pues no se puede concebir el mundo canino de las Islas Canarias desde los primeros tiempos de la conquista hasta hoy, desvinculándolos de España. ¿Por qué razón? Pues porque las razas son las mismas, las costumbres son las mismas, y se han seguido trayendo esos perros y esos animales y esos caballos, se siguen trayendo.
Aquí se siguen trayendo caballos. Aquí se traen perros, digo, caballos también de Alemania, pues yo qué sé, Trakehner o Hanoveriano, pero eso más bien en manos de extranjeros, que yo he conocido algunos, ¿no? Pero eso es peccata minuta. Aquí lo que ha venido ha sido básicamente de España. Y algunos caballos lusitanos, pocos, alguno traído de Portugal y otros han sido traídos de España, porque en España también se crían caballos lusitanos. O sea, los lusitanos ya he planteado o expuesto anteriormente de que son descendientes de caballos españoles, ¿eh? Y está muy documentado en el libro de don Juan Carlos Altamirano, que falleció este señor hace unos cuantos años. Escribió mucho y muy bien, muy documentado, sobre el caballo español, sobre el caballo cartujano, sobre el caballo lusitano. Me parece que viene en francés, el libro viene en francés, en inglés, inglés y en español. Vale. Sí, me parece que en los tres idiomas. Entonces ahí va dando muchos datos de yeguadas casi que completas que compraban los portugueses en España, ¿no? Y entre ellos el señor Andrade, que incluso escribió un libro sobre el caballo español. O sea, el vínculo que había entre España, entre ganaderos, España y Portugal era muy estrecho. Y de los perros de tipo mastín y todo eso, que yo ya lo dije en algún vídeo, cuando hablé del Castro Laboreiro, no este de ayer, esa referencia de ayer, sino anteriormente, pues yo he estado allí viendo mastines y realmente la franja que separa a los ganaderos extremeños y andaluces, porque Huelva limita por la parte baja Faro y luego sube y luego ya viene Extremadura, y de Extremadura luego ya nos metemos en Galicia. Entonces la franja, la frontera que hay entre España y Portugal, hubo incluso largos periodos en la historia, Felipe II y otros, bueno, pues que incluso estuvo casado con una portuguesa, y en fin, que España y Portugal pues era lo mismo, aunque es como decir Portugal, Cataluña o Vascongadas o lo que quiera que sea. Lo que pasa, sí es cierto, es que era la antigua, en Roma, la Lusitania, ¿no? La antigua Lusitania, ¿no? Y bueno, pues los ganados entraban y salían. Las reses bravas, la mayor parte de las ganaderías de ganado bravo, porque a la afición al rejoneo, más que al toreo de a pie, en Portugal es enorme, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace siglos. Bueno, pues esas reses están todas emparentadas con grandes ganaderías españolas, y yo eso lo he seguido un poquito así por encima, ¿no? Desde hace tiempo, y efectivamente, y cuando uno oye hablar a ganaderos, propiedades de ganado bravo, pues se refieren constantemente ganaderías con sus nombres y sus orígenes, y se los conocen, vamos, y eso es un hecho cierto, no me lo invento yo. Entonces los mastines, pues es lo mismo, y hoy en día hay incluso andaluces, empresarios del mundo del ganado bravo, del cerdo ibérico de bellota, que tienen haciendas en Portugal. Pero que claro, si ustedes van a Extremadura y Andalucía y cruzan la frontera, bueno, pues está en Portugal y está en España y no notan la diferencia simplemente ni siquiera en el físico de la población. Y no es lo mismo en el sur de Portugal que en el centro, que en el norte, donde estuvieron también los suevos, ¿no? Pueblos germánicos. Y suevos y otros pueblos, ¿no? Que procedían de Europa. Bien, pues ahí, y las tradiciones, la forma de criar los cochinos allí, los portugueses y españoles que están allí, pues es el mismo, y la forma de la elaboración de los embutidos y del secado de los jamones y de las paletillas de tal, ustedes compran en Portugal, y en Portugal es la misma calidad y compran más barato, al menos así era. Entonces se ha pasado mucho de España a Portugal, a esas zonas, a comprar productos de ibérico de bellota, y están como en su casa, están en su casa. Y yo cuando he estado allí, pues yo no he notado la diferencia.
Ni cuando uno entra en Galicia, pues bueno, la diferencia es que eso ya es Galicia, que es España, y de ahí para abajo es Portugal. Y cuando uno sube por Extremadura, pues lo mismo. Aquello es Portugal y esto es España. Pero es que los alcornoques, los olivos, toda la flora, todo es lo mismo porque la climatología es la misma. Y la climatología es lo mismo abajo en el sur, que en la zona de Andalucía, de la parte de Huelva y todo eso. Bueno, entonces... pues incluso en Portugal, otra cosa, perros de caza que se trajeron aquí. Bueno, pues los perros de caza, que eran los podencos, se traían de España. No hay una sola referencia, ni el tipo es del portugués. Porque el portugués tiene 3 variedades que ahora no sé cómo era hace un siglo, 2 siglos o 3 siglos. Pero sí les puedo decir que allí hay 3 variedades. Un podenco grande, más bien de pelo rústico, que no es igual que el español, ni mucho menos. Y luego está el tamaño medio y el tamaño pequeño. Que esos perros se emparenten con perros de Andalucía, pues no me cabe la menor duda. Y de las realas, pues nadie se preocupaba de mantener una estirpe portuguesa y los otros una estirpe española. No, todo eso cruzaba la frontera y pasaban de unos cazadores a otros y a la hora de cazar jabalíes o venados o todo eso, ciervos, pues bueno, pues las realas y todo eso, realas es un número grande de perros, y los mismos cruces que hacían allí en España se hacían en Portugal, pero claro, España al ser mucho más grande, mucha más población, muchas más realas, los cotos, muchos más cotos desde que hay cotos y tal, pues bueno, pues claro, predominaba lo español. Pero cuando uno entra allí, en Portugal, y empieza uno a moverse entre ganaderías y tal, pues es lo mismo. Y las diferencias de paisaje, pues prácticamente lo mismo. Lo único que cuando llegamos a la costa que va al Atlántico, de la parte portuguesa, pues bueno, pues hay ciertas diferencias, pero incluso la gran producción de vinos en Portugal, que tienen sus variedades. Y en España también, no están las mismas en Cataluña o en Andalucía o en la zona de Jerez, o sea que hay diferencias, pero lo mismo que hay diferencias entre el territorio español. La Rioja, por ejemplo, la Ribera del Duero, pues hay denominaciones, lo que son las uvas son las mismas, a veces cambia por cuestión de climatología, la misma Tempranillo o la Garnacha o lo que quiera que sea, pues parece que tiene un sabor distinto, pero o ligeramente distinto y una graduación, menos alcohol, bueno, pues porque depende de la zona y depende del año, cómo haya llovido, depende de la cantidad de sol y de frío que haya habido, en fin, esas son las únicas diferencias que puede haber, pero de resto nada, la lengua. Luego la población portuguesa, o sea, ha habido mucha más población portuguesa a través de los siglos que ha entrado a trabajar en España que no de España a Portugal, porque la economía, salvando raras excepciones que se han dado, ¿no? Pero España siempre ha tenido una economía más boyante, y bueno, aunque ha oscilado, ¿no? Pero sí, ha sido más rica, porque claro, es mucho más grande y tiene mucha más industria en la zona norte y en Cataluña y en muchos otros sitios, ¿no? Pero a efectos de los animales, de los domésticos y todo eso, pues aquí parece que la influencia ha sido a través de los 500 y pico años, ha sido de España y básicamente de perros de presa, perros alanos, pero todo eso era de España, perdón, de Castilla, Andalucía, Extremadura, hacia Navarra y hacia el Pirineo, bueno, por ahí van los tiros. Eso no se llevaba en Cataluña, que yo sepa. Allí el Cadebou, en las Islas Baleares, perro de carnicero, me imagino yo que se utilizaría también para lo mismo, pero según tengo entendido desde lecturas que hice hace muchos años, allí los perros que entraron eran de la zona de Castilla. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, siglos atrás. Entonces, y luego cruces que hicieron allí. Allí también estuvo la influencia inglesa, en Menorca, que aquello perteneció durante un tiempo a Inglaterra, y quizá en aquella época, pues no sé, entraron algún perro, así las Baleares, Menorca, pero no sé, la influencia. Al Cadebou sí sabemos
que el Cadebow tenía cruce de bulldog inglés, pero a lo mejor esa raza se gestó, y no sé hasta qué punto sería una raza como la entendemos hoy, con el prototipo racial y todo eso, probablemente, casi seguro que no. Lo mismo que los alanos y todos esos perros y todos los perros de las Islas Canarias, pues que todo estaba dentro de las mismas influencias, los mismos orígenes, y se mantienen los perros aquí de presa y desaparecen de forma progresiva a la vista de todo el mundo, y nadie se percató ni puso remedio ni intentó poner remedio. Los carniceros ya no lo usaban para las carnicerías, pues ya no, y eso fueron desapareciendo, dejaron de reproducirse de forma progresiva, y no sabemos cuándo mueren los últimos ejemplares en las Islas Canarias. Lo mismo que se murieron los alanos antiguos y los perros de presa y los perros de toro en la España peninsular. Y las Islas Baleares pasó 3/4 de lo mismo. Entonces, o sea que ha estado en los mismos tiempos, década arriba, década abajo, que se fueron extinguiendo estas razas de perros. Pero ¿qué ocurre? Que allá y aquí queda en la memoria del pueblo. Forma parte de las tradiciones, y eso pues queda, porque claro, si eso empiezan a desaparecer en los años 30, años 40 del siglo pasado, pues claro, es lógico y normal que eso se mantenga en la mente de las personas, ¿no? De las familias, de algunas familias especialmente, por ejemplo, de los carniceros en las Islas Canarias. Pues yo me imagino que las personas que yo he conocido aquí, los nietos de Juan el Marchante, pues que era carnicero, tratante de, aquí se llama marchante, ¿no? Comprador de ganado, para acá, para allá, y ese era su negocio. Dice que era un hombre muy elegante, con un sombrero, y iba siempre a caballo, porque claro, en aquella época, para ir por aquí por los montes, no iba a ir con un palito en la mano caminando por ahí, no, era un tratante de ganado, un marchante, y que iba por ahí viendo ganado y comprando para la carnicería, y a saber si para otros carniceros también, porque no todo el mundo estaría por ahí comprando. Igual este señor, me parece que era así, ¿no? Compraba para él y luego también le vendía a otros, y yo supe de Juan el Marchante por don Polo Acosta, que lo he mencionado yo en vídeos y en el libro del 91, y sale también en el último que se publicó hace poco. Entonces, aquí las tradiciones pues están emparentadas con las tradiciones de España, sobre todo estas partes que acabo de mencionar, y los perros se extinguen de forma progresiva, excepto los mastines en la península y lo que queda de restito de aquel origen en las islas de en la isla de Fuerteventura, que era común a todas las islas. A partir de la conquista se introducen y luego se van reproduciendo, y luego se siguen trayendo y se siguen reproduciendo, y de aquí también se llevan de la península a América, también se llevan de aquí a América, porque así no los tenían que traer de allá. Caballos también se llevaron de aquí, pero no en los primeros tiempos, que los llevaban desde Andalucía. ¿Y qué más? Los primeros, si no recuerdo mal, los llevaron de ahí, de la zona de esa de las marismas del Guadalquivir, de ahí de la zona esa donde está el Rocío, donde está Matalascañas, por ahí, que todavía se conservan una yeguada numerosa. Todos los años hacen la saca de las yeguas, ahí y van a presentar sus respetos a la Virgen de ahí del Rocío, y es toda una fiesta enorme. Yo he estado allí en 2 ocasiones, y se ven caballos por todos lados, y he visto en vídeos, cualquiera lo puede ver, la saca de las yeguas ahí en el Rocío. Todas esas tradiciones de caballos y yeguas, pues eso se trae aquí ya a principios del siglo XV, y luego la indumentaria de la gente que se establece aquí a partir de la conquista, los campesinos y todo eso, pues la indumentaria venía siendo lo mismo. Luego ya va variando por influencias luego también de América, que iban y que venían, pero que los indios allí iban como se suele decir, en pelota picada, todos. A lo mejor con un taparrabitos o cualquier cosita, pero nada más. Pero lo que se trae de allí, influencia de allí a Canarias y también a la península, pero fue de lo que se llevó a América. El tipo el pantalón, por ejemplo, con las polainas, ¿no?
Bueno, pues aquí las fiestas, en las romerías y todo eso, se pone el traje típico. En cada pueblo es algo distinto y en cada isla, pero bueno, ahí están las botas o votos, que eso es de Andalucía, más que de Extremadura, Andalucía, pero Extremadura también. Y entonces con las polainas y bueno, y la gran afición a los caballos que hay en Canarias, pues eso viene de allá. Y de allá pues ha venido constantemente población a las Islas Canarias a través del tiempo. Y aquí, bueno, yo sé de muchísima gente que son, y aquí conozco yo Canarias y canarios que están casados con andaluzas y con andaluces, ¿no? También con catalanes, pero mucho menos, ¿no? Pero con Andalucía sí, de la familia de mi nuera, pues una tía está casada con un andaluz y alguno más también con andaluces, ¿no? Y no digamos con gallegos, pero sobre todo con andaluces y eso, y gallegos también bastante, ¿no? O sea que ha sido una constante, ha sido una constante. Portugueses aquí, pues a través de estas últimas épocas, pues yo pienso que muchísimo menos que españoles, muchísimo menos. Aquí ha venido y muestra de la gran influencia de lo español más que predominó sobre lo portugués y sobre otras lenguas de fuera, culturas de fuera, de genoveses y de judíos, pero los judíos eran españoles y portugueses. Y muchos de los judíos portugueses que se establecieron aquí procedían de España. De España con la Inquisición, luego se fueron a Portugal. Luego allí también se estableció el Tribunal de la Inquisición y luego ya salieron huyendo, excepto los que se quedaron allí y se convirtieron al cristianismo católico y eso ha terminado. Y lo mismo que pasó en España. Lo que no se dice muchas veces, pero se puede leer en muchos textos, que cuando se les pone como condición no convertirse al cristianismo católico, al catolicismo en España, no se van el 100% de los judíos. Me parece que más de la mitad se quedan en España. Y hay familias que saben que descienden de judíos y son cristianos católicos. Los Santa María, por ejemplo. Un médico que se apellidaba Santa María o se bautizó como Santa María. Bueno, pues este señor, ahí había del PP, una señora metida en política que era Santa María. Y hay mucha gente que desciende de aquellos judíos conversos. Y aquí hay mucha descendencia de judíos conversos. Judíos sefardíes. Judíos sefardíes, y en este libro que hoy he presentado, pues en este libro, ahí lo pueden ver la cantidad de judíos y todo el trasiego de judíos que iban, que venían, que comerciaban, y con el tráfico de esclavos de raza negra, que las tribus negras se las vendían esclavos a los que los iban a comprar, y la mayor parte del negocio era de portugueses, entre cuyos portugueses muchos eran judíos sefardíes y se dedicaban a ese negocio y otros negocios, ¿no? No lo digo yo ya lo sabía por otras lecturas, y esta lectura que la hice yo en el 96, ¿no? Entonces, pero aquí de perros de allí, de Portugal, me parece que todo esto no. Y las tradiciones, cuando vemos ahí el repartimiento de tierras, el número de personas que reciben tierras, pues aparte de los aborígenes, por supuesto, y a los portugueses he leído en este libro, si no estoy equivocado, que no le daban de las mejores tierras. Las mejores tierras se las dieron las datas, que llamaban, ¿no? En el repartimiento, pues los que se veían más beneficiados, con mucha diferencia, eran pues los genoveses, que algunos eran judíos, que eran los que habían puesto dinero para la conquista. En Sevilla, luego otros que se establecían aquí, y esos eran judíos. Y era conocido, o sea, y luego, claro, con el Tribunal de la Inquisición y eso, pero en fin, que a estas personas se les daban mayor cantidad de tierras y de más calidad, ¿no? Y muestra de ello, incluso hubo una fonte, catalanes también, pues que contribuyeron en eso, y entonces le dieron tierras, vamos, en zonas de regadío, y de los genoveses también, y las mejores tierras y la mayor cantidad de tierras, o sea, el mayor número de hectáreas, diríamos, o fanegadas,
se las llevaban a esas personas. También le dieron repartimiento de tierras, pues aborígenes de Gran Canaria, pero claro, en zonas más que de agricultura propiamente dicha, pues ya zonas más bien para explotación caprina y todo eso, ¿eh? Y a Fernando Guanarteme, si no recuerdo mal, le dieron aquí en el norte, le dieron en el sur, ¿eh? Y a otros aborígenes que eran de cierta relevancia en sus tribus, en sus pueblos, pues a eso les daban también. Y luego, pues les daban a los que les daban, y los que no se habían vendido, o los que se habían vendido como esclavos, pues adiós muy buenas, y por allá se quedaron. Y hay mucha descendencia que no lo saben en la península, tanto España como Portugal, en la cuenca mediterránea, las Islas Baleares, ¿eh? Eso está muy documentado. Y en este libro habla de eso también, y hay más libros al respecto. Entonces, aquí lo que quiero decir, y os dar a entender que ya lo he venido planteando, que toda la cuestión que tiene que ver con los perros está vinculado, está estrechamente interrelacionado Canarias con España, y los mismos tipos de perros que había allí se trajeron aquí, y la tradición aquí se mantuvo. Luego se van desapareciendo los perros de las islas, exceptuando ese núcleo desgenerado y mestizado de Fuerteventura, que se le llama en el resto de las islas perro majorero, ¿eh? Y le pusieron al final como perro majorero, que es un error, ya lo he dicho, porque en Fuerteventura no se le llamó nunca perro majorero, y en los documentos se le llama perro de ganado. En el resto de las islas, cualquier perro que procedía de allí, como cualquier artículo, cualquier persona, es majorero. Y eso venía de los calzados que se hacían con piel de cabras, y de ahí viene majo. El majo era eso, majoreros y de Fuerteventura. Entonces, aquí se van extinguiendo los perros y queda ese resto en manos de ganaderos allí, cabreros, no aborígenes, porque ya los aborígenes que quedaron en Fuerteventura, una vez finalizada la conquista y en Lanzarote, se podían contar, como se dice, con los dedos de dos manos. O sea que aquello se fue diezmando por venta de esclavos, por las peleas que tenían y morían, y luego pues, en fin, y quedaron pocos. Luego se repobló con gente morisca. Y, o sea, hay una diferenciación que hace este señor en este libro, que diferencia los moriscos de los, ¿cómo le llaman? Moriscos, no me acuerdo ahora otro término, que yo los confundía y resulta ser que no. ¿Eh? Y son todos del Magreb. Cuando se hacen estudios, que ya eso lo leí también, que cuando se hacen los estudios de las Islas Canarias, los estudios genéticos, dicen, cuidado, porque de toda esa gente que se trajo como esclavos, que y se reprodujeron aquí, que eran los moriscos y los moriscos, y no me acuerdo ahora, unos eran musulmanes y los otros pues no, parece ser que no. Entonces, bueno, pues esos pueblos que se establecen y se reproducen aquí entran dentro de los mismos grupos aborígenes de aquí de las Islas Canarias que procedían de allá, del noroeste de África hasta Egipto. Bueno, pues estos moriscos que se trajeron aquí, pues lo mismo. Entonces a lo mejor hay un porcentaje X, el que sea, que se puede entender como de los aborígenes, porque viene de allá de África, pero no eran aborígenes de aquí, sino que son descendientes de gente de África que trajeron como esclavos, y a partir de las primeras fechas de la conquista. Los primeros los llevaron a Lanzarote y Fuerteventura, ya desde que al poco tiempo, lo mismo que los dromedarios y lo mismo que caballos, que también los introdujeron, y los asnos africanos, ¿no? Entonces hay que verlo todo en un conjunto, porque si no, no se va a entender. Y luego viene la afición a las peleas de perros, llamadas pechadas, pero claro, ¿por qué llegan y realmente se empieza con los perros esos, producto de cruces, o que todavía quedaban algunos perros de allí, de los antiguos traídos de España? Todavía quedaba un resto en las islas, y a lo mejor luego, pues como ya quedaban pocos, pues
para las peleas pues le fueron metiendo otras razas, y ellos no se planteaban nada de si había que preservar esa raza o la otra, la de más allá. No, pues entonces ellos se cruzaba con el Bull Terrier, Bulldog inglés, Dogo alemán, como ya vimos, perro de ganado majorero de aquella época y mastines españoles. ¿Por qué mastines españoles? Hombre, pues que esa era la tradición. Mastines españoles aquí se traían. Una partida de perros, como dice Viere Clavijo, que lo he mencionado ya hasta la saciedad, ¿no? Pues había, y dice, los perros más comunes en Canarias son, y esa partida de perros que llevaron, que alguno iba tocado de rabia, pues ¿qué perros eran? Pues probablemente pues de gente de aquí que traía pues mastines, perros de caza o lo que quiera que se les metiera en el gorro, los traían y a su determinado en los barcos, no había aviones ni nada de todo eso. Entonces, la tradición que se mantuvo en España, y de ahí que han empezado de hace unas décadas a recuperar, que no es recuperación, sino que es recrear un tipo de perro con aquellas denominaciones. El alano español, el perro de presa español, que yo ya lo sugerí hace unos años, unos cuantos años. Yo decía, llámenlos perro de presa castellano, o perro de toro, o perro de presa de ahí, de la península, ¿no? Y me enteré no hace mucho que efectivamente hay alguna asociación del perro de presa español, que no es el del alano. Luego están los villanos, de la parte de ahí de Vascongadas, hacia Burgos y eso de por ahí. ¿Y qué más? Pues bueno, pues la tradición que los mueve a ellos, el recuerdo, y en las Islas Baleares, pues viene de atrás. Y todo eso está vinculado con Canarias, y Canarias está vinculado con ellos. Y las poblaciones lo mismo. Y lo mismo que aquí, las poblaciones están vinculadas también con lo portugués, pero muchísimo menos. Muchísimo menos. Aquí la mayor parte de la población es de España, de los de habla castellana, y a donde se mueven, si van a Portugal, es por cuestión de vacaciones, como he ido yo, Agustín López Melo, cuando estuvo por allí, me imagino que más de una ocasión. Pero claro, el Agustín López Melo, yo estaba pensándolo y el otro día mirando aquí del padre, que está aquí una fotografía, que esta fotografía yo no la conocía, que la estuve viendo, y está el padre de Agustín López Melo, y vi los apellidos. Mire, las fotografías son estas, que me parece que las he puesto yo. Este niño del 1936, con un perro de ganado, y este señor, sin nada en la cabeza, con un perro de ganado, ¿no? Eso es del 39, del 36, perdón, del 36, y el del niño pone aquí de 36 o 33 o 36. La mantilla, cesión de su familia, de Domingo González de la Fe. Niño de 5 o 6 añitos, rubio. Bueno, pues eso rubio, pues puede venir de aquellos normandos que se establecieron allí, de españoles que se establecieron allí, porque también españoles hay familias muy rubias. No digo que sea lo que predomina, pero sí, en la familia de mi madre parece ser que no, pero en la familia de mi padre, pelirrojo con los ojos verdes, mi bisabuelo y mi hermano Vicente rubio, yo tengo los ojos verdes, no verdes a rabiar, pero sí, yo tengo los ojos verde azulado, ¿no? Y mi hijo Manuel, pues que salió mucho a mi familia en ese aspecto, pues nació y tenía el pelo rubio durante mucho tiempo, luego se ha quedado calvo, pero bueno, que todos esos mestizajes traen, y en los perros ocurre lo mismo, ¿no? Los mestizajes de todos los perros que se traían aquí era constante, hasta que se toma conciencia, que eso ya es entrado bien avanzado el siglo XX, porque anteriormente ¿quién se ocupaba de eso? Nada, el marqués de Arucas, con ese perro con las orejas ahí, como se dicen, veladas, ¿no? Pues este señor, qué conciencia, qué conocimientos tenía de los perros aborígenes o no aborígenes, o de perros de ganado. Seguramente que este señor no había leído ni tenía noticias de los documentos de los cabildos ni nada de todo eso, porque eso ha venido posteriormente, y no hay más que ver las ediciones, las fechas de edición
de todos los libros, que es muy posterior. Este señor es de principio del siglo XX y en aquel entonces, pues, ¿qué quieren que les diga yo? Esto es Depósito Legal en 1980. Esto de Grau Basas, ¿no? De José Miguel Anzola. Bueno, entonces, si no lo estudiamos, el perro de presas, la afición a los perros de presa, a la relación con los carniceros y todo eso, en el conjunto no vamos a entender nada. Por eso que ayer lo estaba hablando yo con un matrimonio que vino del sur aquí para ver perros, pues cuando yo le enseñé un mastín, se quedó mirando que no habíamos hablado de nada y me dijo, ay, pero si esto es como el majorero pero en grande. Digo, pues sí. Entonces, si ve un majorero y lo ve la misma cabeza troncocónica pero más pequeño, lupo mastinoide, como yo lo llamo, ¿no? Bueno. Y luego las uñas en las patas traseras. Todo el prototipo racial, pero en gigante, comparado con un perro de ganado majorero de nuestros días, porque eran más grandes, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Pues nada, esto es lo que yo quería hoy, dándole vueltas al tema, pues que si no nos planteamos todo lo canario y no lo relacionamos, es imposible que nos aclaremos. No, esto es canario y esto tal. No, sí, es canario, porque es. Y toda la gente que tiene los abuelos, bisabuelos canarios, pero cuando empiezan a arañar un poquito en el pasado, pues resulta que allí están los gallegos, los andaluces y algún genovés. Aquí hay apellidos genoveses, ¿no? Incluso de algún que otro país. Yo tengo aquí en los apellidos, pero que no son los más comunes, ni muchísimo menos, no son los más comunes. Entonces es imposible, y intentar siempre machacando con lo de los aborígenes, que es muy importante, pero que eso está metido en la genética de la población de por aquí. Yo en mi familia, por parte de mi esposa, pues esta primera esposa, pues está metido el aborigen ahí. Bien. Pero claro, cerrarse con ese aborigenismo, vuelvo a lo mismo, pues no se entiende nada. No se puede entender nada, no, se cometen muchos errores de interpretación. Es como cuando uno coge una partitura y la tiene que saber interpretar, ¿no? Ahora, si allí está viendo cosas que es de la influencia de no sé qué, o sea, no, eso es lo que hay, esa partitura, esas notas son lo que hay. Las blancas son blancas, las negras son negras, las corcheas son corcheas, las cuadradas son cuadradas. Esto es un pentagrama. Esta es la clave de sol. Bien, entonces, si eso no se analiza, tanto el arqueólogo como el historiador, como el ciudadano de a pie, el aficionado a la lectura de temas canarios o no canarios, pero cuando lo lee, tiene que en su mente tener ya los conceptos claros de por dónde van los tiros, diríamos, ¿no? Si no, no vamos a entender nada. Las papas, por ejemplo, yo hace muchos años que llegué a esa conclusión. Las papas arrugadas. Pues fíjense, las papas arrugadas, y yo llegué a la conclusión, no sé si es que lo oía algún campesino, no me acuerdo, que iban a la costa. Bueno, pues llevaban papas y no llevaban sal, las papas arrugadas, pero cogían agua marina, ahí en la mar, que estaban pescando, cogían la papa, le ponían agua y ya no tenían que ponerle sal. Las arrugaban. Eso son papas arrugadas, sin pelarlas ni nada. Eso es la papa arrugada. Bien, entonces, si en su foro interno tiene el concepto claro de que esa papa que ha nacido en Canarias, que a lo mejor la semilla es de Irlanda o de Inglaterra, o de Egipto, que ahora vienen de Egipto, o de Marruecos, no sé si vienen también papas, no lo sé, pero de Egipto sí, porque yo las tengo ahí, porque no hay papas del país ahora. Bien, pero si en nuestro foro interno, en nuestras neuronas, no tenemos claro de que esa papa, el origen es de América, sobre todo América Central, pues estamos perdidos. Y cuando comen gofio de millo es portugués y gallego. En América donde se
de donde es originario el maíz, se llama, si no estoy equivocado, maíz. Y luego no sé por qué razones, en Lérida, de donde yo procedo, pues panís, no sé de dónde ha salido panís. Y no sé en qué otra parte también de Cataluña se le llama blat de moro, trigo de moro. Pues yo no sé de dónde vendrá eso, pero sí es cierto que aquí se le llama millo, y lo mismo que al autobús se le llama guagua, pero que el origen está en una palabra de ahí de Cuba, no sé si aborigen, de Cuba, de lo que no queda nada. Allí lo que han son blancos, mulatos, negros, mezclados, y la población que hubiera por allí estará metida en los genes de parte de la población que hay allí. Que mucha de ella es de origen español y de otros orígenes. Español me refiero yo de todos lados, de España. Porque dicen, no, los gallegos, los canarios que emigraban mucho allí, sí. Pero perdone usted, aquellos canarios que iban allí, pues tenían un predominio de mestizajes de español y portugués. Probablemente bastante más español que portugués. Pero vamos, español y portugués. Y allí catalanes también. Cuando Cataluña no era la Cataluña industrial que conocemos, que hemos conocido, ahora la cosa está bien arruinada, ¿no? Aquello ya es otra Cataluña, que me la han cambiado, como digo yo allí. Dice, ¿cuánto tiempo hace que no vas? Digo, como 12 o 13 o 14 años. ¿Y por qué? Digo, no, porque esa ya no es mi Cataluña, que me la han cambiado, que yo ya no me siento en Cataluña, porque aquello es otro mundo, y yo me siento ahora, estoy aclimatado, hecho a Canarias. Y como me muevo en este entorno tan bonito, tal, y yo estoy ya, después de tantos años, pues esta es mi Cataluña, o esta es mi Canarias, punto. Pero yo no tengo mis recuerdos, claro que tengo mis recuerdos. Yo sé que mis raíces están allí, pero no en Cataluña. Yo nací y me crié allí hasta los 23 años. Pero realmente mis raíces están en Aragón y en Castilla, en todo aquello de por allí, y ahí la genética lo ha demostrado, ¿no? Pues eso es la población canaria también. Cualquier persona de aquí que analice su genética, que ya lo he dicho en más de una ocasión, porque esto es un gran avance. Porque antes no, antes era siempre con lo que les habían comido el coco, que eso no es historia, eso es falsear la historia de los pueblos, ¿no? Y para eso han estado los falseadores, que encima tenían los orígenes, claro, de allá. Como el Simón Bolívar, como el San Martín, como toda aquella gente de allá, ¿no? Que los han estado venerando tanto, Y bueno, pues hoy ya, bueno, esos señores no harían lo que hicieron, y no hubiesen balcanizado lo que conocemos como Hispanoamérica, porque era España de ultramar. De los virreinatos, que ya lo he dicho en más de una ocasión, la mayor parte de la población eso no lo sabe. Ni aquí ni en la península, en España, no lo saben. Saben sí, pero no saben nada de quiénes eran, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron. Ahora hay un resurgir, y como hay personas como Marcelo Gullo, Patricio Lons y muchos españoles también muy documentados que están tocando el tema, y pues ya se empieza a enterar la mayor parte de la población de dónde venimos y de dónde vienen, ¿no? Y quiénes eran los aztecas y quiénes eran los incas y cuántas tribus había más o menos y cuánta gente masacraron los anglosajones allí, y en fin, no hay más que leer algo de las personas que investigan hoy en día, con muy buen criterio y con muchos conocimientos. Entonces, aquí no podemos entender nada. Los perros, los caballos que se fueron trayendo, y todo lo que fue para América, y de América llegaron esas costumbres con el manejo del ganado, con perros que llevaron, que de eso no quedó nada tampoco, pero sí que allí quedan los caballos. ¿Por qué? Porque les han sido útiles. Desde Argentina hasta Canadá hay caballos que descienden de los caballos españoles, unos más mestizados que otros, pero por ejemplo los caballos criollos, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileiros de una parte de Brasil que limita con Uruguay y todo eso, y Argentina,
Bueno, venezolanos, mexicanos, en México no, en México quedaron muy poquito porque cuando las guerras civiles mexicanas los caballos desaparecieron porque todo se hacía a caballo y allí no quedó ni el apuntador. Y luego han sacado con cuartos de milla y tal igual, pues tienen mucho cuarto de milla y está el azteca, el caballo azteca. Dijo en un comentario un joven que por qué no hablaba también de caballos. Hombre, pues habrá algunos que no les haga gracia porque parece ser que yo tengo que hablar solamente de perro de presa canario, pero no, a mí me mueve la cultura en general. Para mí, ¿qué es cultura? Pues esto, saber de dónde proceden los caballos que hay en América, ¿eh? Eh, y de dónde vienen, yo qué sé, los perros que ahora dicen que son uruguayos o paraguayos. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de aquellos caballos que llevaron allí los españoles? Que va, hombre, que va, que va. Nosotros hemos mandado perros a Chile y a Brasil y por ahí y desde hace muchos años, y luego todo eso lo meten ahí y dicen, no, este es nuestro perro. Bueno, me parece muy bien, pero que no es su perro, otros que falsean la realidad, ¿no? Entonces, el habla de toda Hispanoamérica, es la lengua que más se habla, me parece que incluso más que el chino mandarín, están ahí, ¿eh? Y se habla más que el inglés. El inglés que se habla por ahí como lengua para el comercio y todo eso, pero lo que es población que hable un idioma va en cabeza el español, si no estoy equivocado, por encima del inglés. Y va a más porque la población norteamericana, de raíces norteamericanas, aunque sean negros, mulatos y blancos, ¿no? Pues ahí están ganando terreno los hispanoparlantes, los orígenes que sean. Muchos españoles, mexicanos, en fin, de todo Hispanoamérica se están reproduciendo, están subiendo, que dentro de 30 o 40 años, al parecer, si siguen a este ritmo, y pueden que incluso se incremente el ritmo, pues va a llegar el habla española, bueno, hasta Canadá, vamos, sin discusión alguna. Dicen, no, es que cuando van entrando allí pierden el español y por el inglés. No, 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 no. Me decía mi hijo el otro día que estuvo hace poco en la Florida, y él ha viajado mucho por allí. Dice, es que hay sitios que tú no necesitas hablar inglés porque son hispanoparlantes. La mayoría de Hispanoamérica, de la zona de México, de todos esos países, cantidad. Argentinos, cantidad. Pero lo que más hay son de los países más próximos a Estados Unidos. Otra cosa que quería decir, el perro de presa canario. Si comparamos la población, países y población, donde más vendemos nosotros, si decimos, por ejemplo, España tiene 45 millones de habitantes, venga, Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes. ¿A dónde venden más? ¿En qué país venden más? Pues si comparamos por el número de población, vendemos más en España. Es más, si comparamos la población de las Islas Canarias con respecto a la España peninsular, o a Hispanoamérica, o a Norteamérica, u otros países, pues nosotros vendemos en Canarias, si tenemos en cuenta el número de población, más, por ejemplo, que Alemania. Hay países en los que no hemos vendido prácticamente nada. Hungría, por ejemplo. Que yo recuerde, mi hijo tiene más memoria de eso y tiene los archivos, pero hay países en los que no se ha vendido. En la mayor parte de los países hemos vendido, en Europa. Y es muy apreciado. Hay muchísima afición. Italia, pero claro, Italia, pues primero, que eso mucha gente no lo sabe, pues solo el primer reportaje sobre el perro de presa canario lo hicieron unos señores italianos que vinieron a dar con el club y no los atendieron, y luego dieron con nosotros y nosotros los atendimos, que es lo que hay que hacer. Es una cuestión de educación básica, ¿no? Bueno, pues el señor Moreno Bufa y la esposa, la señora Albanesi, bueno, pues ellos publicaban una revista, Canida Presa, que antes se llamaba Pitbulls, ya lo he dicho en alguna revista, digo en algún vídeo,
Pitbulls and 15 Dogs. Era el nombre de la revista bimestral, se publicaba cada 2 meses. Bien, pues yo les sugerí que le pusieran Perros de Presa y efectivamente al número siguiente nuestra sorpresa fue recibir el número, me parece que eran 2 ejemplares y ponía Cani de Presa. Y tengo aquí unos cuantos guardados, ¿no? Cani de Presa. ¿A qué voy con esto? Pues claro, al hacer un reportaje en italiano en Italia, pues llegó a toda la población italiana, a toda la afición a los perros, ¿no? Y a Norteamérica porque hay muchísimos italianos, muchísimos descendientes de italianos que hablan italiano. Entonces, claro, en Italia es donde nosotros más perros hemos vendido. Hubo una época que no dábamos abasto a Italia, pero hemos mandado a Grecia, hemos mandado a Bulgaria, hemos mandado a Francia. Pero Francia no ha sido el país que más hemos vendido porque quien más vendía a Francia era la Casa del Presa, de Fermín Quintero, que es de aquí del Hierro, que tenía el criadero en... Me parece que este señor no cría ya, me parece, no lo sé. No me hagan mucho caso. Entonces, claro, les pilla Francia cerca y además con eso de las exposiciones, la proximidad, ¿no? Pues también la proximidad a la hora de ir a verlos, cogen el coche, cruzan la frontera y se van a Barcelona. Pero en toda Europa, Rusia vendimos hasta 7 ejemplares y se preocuparon mucho de seleccionar bien Noruega, Dinamarca, Polonia, todos los países europeos, Inglaterra, Portugal también hemos vendido poquito, porque la economía de Portugal siempre ha sido es menos la población y la economía no estuvo, durante muchos años no estuvo muy boyante, entonces no se vendía gran cosa en Portugal. Y luego Hispanoamérica, no se han vendido muchos perros en Hispanoamérica. Yo no sé si la afición a los perros no es tan abundante como en Norteamérica. Y bueno, y Norteamérica es un buen mercado. El mayor problema es mandarlos. Han ido poniendo cada vez más dificultades que como no domine uno, yo no, ahora mismo tendría que empezar a documentarme bien y bueno, y ir a través de la agencia de aduanas, sanidad exterior y tal. Eso lo lleva mi hijo Manuel Curto Jr. y él se defiende muy bien, eso lo conoce muy bien, porque claro, lleva ya tiempo con esos trámites y ahora mismo está, que ya se ha comunicado conmigo, que ha ido a Valencia a buscar un perrito, no de presa, y había tomado el avión de Valencia a Madrid, luego ya de Madrid se estaba 2 horas en el aeropuerto y luego ya de Madrid, pum, Tenerife y vendrá esta tarde a última hora. Bueno, pues él conoce todo eso muy bien, se ha movido muy bien, bueno, por toda Europa, por Norteamérica, y entonces, pero en fin, el perro de presa canario ha tenido mucha aceptación, pero donde más vendemos, es curioso, es en España, incluso las Islas Canarias. Aquí tenemos reservas, ahora mismo esta familia que vino ayer, pues es posible que haga una reserva, yo pienso que sí, y hay más gente que están esperando nuestros cachorros, ¿no? Pero claro, vuelvo a retomar el hilo de antes. Todo esto yo lo veo dentro de una misma sociedad, diríamos, ¿no? Aquí se viaja mucho a España, mucho, pero no de ahora. Cuando yo estaba en Barcelona viviendo, pues recuerdo yo estudiantes y llegaban las familias con los estudiantes a visitarlos y tal, y no iban a Portugal. Todo era España, Barcelona, tenía mucho predicamento Barcelona, muchos estudiantes, muestra de ello, los escritores y no bueno, escritores novelistas me refiero yo, ¿no? Pues Barcelona, mucho Barcelona, y Madrid también, y de hace unos cuantos años Madrid también, y no hay más que escuchar hablar a personas como Marcelo Gullo y muchos otros, ¿no? que han aterrizado durante muchos años en Madrid, también algo en Francia, también en Suiza, como Marcelo Gullo, Vargas Llosa también en Francia, estuvo años, pero en fin, y otros escritores, Francia también, cuando fue el boom de la Francia, de los escritores, de los pintores y todo eso, pero eso ya fue
perdiendo fuelle y ya no es tanto. Pero en fin, que de aquí a España. Y a la hora de comprar caballos, de aquí a España. Vamos, yo conozco aquí el mundo del caballo muy bien. Y cazadores, cuando han comprado, pues generalmente es en España. Y podencos y vicencos, pues se han traído de España, de las Islas Baleares. ¿Eh? ¿Y qué otra cosa les podría decir relacionado con todo? O sea, aquí se mueve todo mucho hacia España, ¿no? Pero hay una partecita de la población, que ayer lo estábamos hablando con ese matrimonio del sur, que lo sacaron ellos, no lo saqué yo. Pues que están todavía con la historia de Fuera Godos, y otra vez con esa película, que eso contra España, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si la conquista de Canarias, como dije en un vídeo, no la iniciaron los españoles. Y los portugueses, si compran este libro que les he mostrado, verán ustedes toda la batalla que llevaron los portugueses del Reino de Portugal, ¿no? Aquí en las islas, para hacerse con las islas. Incluso entraron en La Gomera y tenían allí sus partidarios, ¿no? Y en fin, y ahí estuvieron con sus más y con sus menos, y bueno, pues yo me imagino que tuvo que ver, bueno, me imagino, no, que es así, ¿no? El papado, que dijeron los portugueses hacia abajo, hacia África y hacia Oriente. Y los españoles, el Reino de España, pues hacia Occidente. Y bueno, y se fue resolviendo la historia, y entonces ya todo esto España, excepto la cuestión de Madeira, que solo lo colonizaron porque no estaban esa isla y otras islas, ¿eh? Pues no estaban todavía habitadas. Bueno, y entonces eso sí que pertenece a Portugal, ¿eh? Y luego Brasil, ¿eh? Pero el movimiento siempre ha sido con España. Las universidades españolas, los hospitales, las clínicas, todo España, siempre. Y hoy en día, pues España. Y cualquier cosa, pues, ¿y de dónde vienen las mercancías? Bueno, pienso para caballos y todo eso, pues de España, de Andalucía, de Aragón, Rairás, por ejemplo, Festuca, avena, pues ahí, de ahí de Andalucía, de la provincia de Sevilla, de la zona de Utrera, en fin, todo está, el mayor comercio es con España, no es con Portugal. Y yo me imagino que antes era así también, lo cual no quiere decir que las familias portuguesas, que ya lo toqué en un vídeo también, y las que eran de origen judíos portugueses, iban a buscar novio y novia, lo que eran chicos a buscar novia y las chicas a buscar novio allí. Y a veces, con frecuencia, eran familia, porque eran muy endogámicos los judíos. No se mezclaban con los cristianos católicos. Eso era rarísimo. Es como los musulmanes. Los musulmanes, si se casa una musulmana con un cristiano, donde quiera que sea, los hijos los tienen que educar en la religión musulmana, porque si no, ahí se va a armar. Y cuestan muchas separaciones. Y eso es, en cambio, el cristianismo católico, pues si un hijo mío se casa con una musulmana, pues no hay ningún problema. Si los educa con la religión musulmana, pues bueno, ya es un problema de mi hijo o mi hija, que en eso, vamos, a lo mejor le pueden aconsejar, si son muy católicos, pues a lo mejor mira hija o mira hijo y tal igual, pero no se le persigue, no hay ningún tipo de condicionante para nada. Pero sí entre los judíos, sí entre los musulmanes y entre españoles, que voy a mencionar, gitanos. Ellos son los racistas, no digo que todos, pero no hay más que escuchar una entrevista que oí
del grupo Ketama, que son de Granada, de los Habichuela, son músicos, guitarristas, por tradición. Bueno, pues estos gitanos, cuando este joven se echó una novia paya, pues bueno, la que se armó ahí, lo cuenta él, no lo cuento yo, y se fueron a casar sin familia a Marruecos, o no, a Gibraltar, me parece, no a Marruecos, a Gibraltar. Y bueno, el problema, hay familias que no es así, porque por ejemplo, Morente, el cantador, era payo, y se casó con una gitana que me parece que era bailadora. Y ahí está la hija, cantando, y los hijos también, en el mismo arte flamenco. Y luego está Parrón, que es gitano, Parrón, que es cantador, ¿no? Se casó con una paya y tiene una hija guapísima, ya tiene sus años también, que también es cantadora, ¿no? Y ahí por lo visto no ha habido, pero los gitanos de familias más clásicas, más tradicionales, perdón, más que clásicas, eso de que se casen con una chica con un payo o que se eche un novio payo, es un problema. Ahora, que un gitano tenga amoríos con una paya o se beneficia a una paya, no les da tanto, pero que se case, sí. Ahora, como sea una gitana, mal asunto. Entonces, en España tenemos los tres tipos: el judío, el gitano y el musulmán. El musulmán mucho más, y los judíos también, pero no es tan grave como... Pero vamos, también depende del fundamentalismo que hay en las mentes de los judíos, ¿no? Bueno, otra cosa que quería decir. ¿Quién compra perros? Porque me lo han dicho, me lo han preguntado. ¿Quién compra perros de presa canarios? Y quien dice perros de presa canarios, de otras razas. Pero yo ahora me limito a perros de presa canarios u otros perros canarios que ya he mencionado. Pues occidentales. Musulmanes, nada. Judíos, muy poco. Muy poco. Nosotros hemos mandado a Israel hace poquito, pero claro, son judíos, además que me parece a mí que no son judíos sefardíes, que no son judíos de que proceden de ahí de Europa, ¿no? De los judíos askenazis o askenazis, ¿no? Pero muy poco, muy poco. Hay tradición en países como Turquía, tradición perrera, sí, pero entre ganaderos, sus razas. Luego ya han entrado, a nosotros nos han llamado para comprar, pero al final nunca han comprado, me parece que no han comprado nunca ninguno. Los perros, el mercado para todos los criadores de perros son, bueno, los chinos sí. Lo que pasa es que hay muchas dificultades a la hora de mandarlos, queda muy lejos. Luego hay, a la hora de los papeleos y todo eso, es un verdadero problema. Pero que sí, son muy aficionados. Ellos están criando mucho pitbulls y otras razas, pero los crían allí, que han importado y tal. Pero no, y Japón, pues Japón tienen sus razas, el Tosa Inu y el Akita Inu y algunas más que tienen, ¿no? No sé si el Shiba Inu también es una raza japonesa, me parece a mí. Bueno, entonces los perros, ¿quiénes los compran? Occidentales. Occidentales que tienen tradiciones muy en común con nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, los alemanes, los franceses, los italianos, los griegos, en la tradición que viene desde Mesopotamia. Pero claro, ya cuando esos pueblos se islamizan, pues ya todos sus comportamientos ya no tienen que ver con los comportamientos, aficiones y tal de los países occidentales. Ya, por ejemplo, los turcos, desde que se hacen musulmanes, se convierten al Islam o son ganados por las huestes musulmanas y ya todo va cambiando. Lo mismo pasó en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak. Ya son musulmanes en una buena mayoría y todo el norte de África. Si eso hubiese sido todo conquistado, culturalizado por pueblos occidentales, comprarían perros.
sus organizaciones, diríamos, tradicionales vinieran de esas culturas, de esta cultura de nuestros lares, sería totalmente diferente, totalmente. Pero bueno, ahí está, no digo que sea mejor o peor, cada cual, para los musulmanes su religión es lo mejor, y yo me imagino que habrá musulmanes también que no sean religiosos, ni crean en el Mahoma ni en el Corán, pero probablemente sean algunos intelectuales, pero muy pocos, porque la población está muy, muy, muy imbuida de todas esas tradiciones, eso se vive en la familia, y luego pues sus predicadores, que son los que los condicionan de una manera tremenda, no hay más que ver, por ejemplo, en el África Negra cuando se han ido metiendo, ¿no? Y que hay una gran diferencia entre las poblaciones islamizadas negras de las que han sido cristianizadas, y sobre todo de los cristianos católicos, ¿no? Las diferencias son muy grandes, muy grandes, muy grandes. Yo pienso que muchos menos problemas de todo tipo a favor de los cristianos. Lo que pasa es que los otros persiguen y machacan todo lo que pueden, pero cosa que eso no lo hacen los cristianos. Yo no me meto porque yo no pertenezco a ningún grupo, pero yo simplemente es como un análisis del tema este, ¿no? Bueno, pues nada, de esto iba hoy, no solamente el presa y el presa y el presa, porque hay que comprender la realidad en su conjunto. El perro de ganado, los perros de los aborígenes, los restos que se han encontrado, que si eran aborígenes o no eran aborígenes, los esclavos. Esos esclavos no traían animales, sino que venían como esclavos. Esos no aportaron nada más que mano de obra y luego se fueron mestizando por aquí y eso está diluido entre la población actual canaria y no canaria. Porque yo veo a veces personas que por los rasgos, no por el color, sino por los rasgos, la nariz y eso, me doy cuenta que hay metido raza negra. Pero ellos no lo saben. Pero entonces voy a eso, que han influido con la mano de obra, trabajo. Y luego, bueno, pues se han ido mestizando y está metido aquí en la población. No solamente aborígenes y españoles y portugueses, no. Aquí hay muchos descendientes de sefardíes, que los sefardíes llevaban en la península ibérica por lo menos 2000 años. Eran españoles y portugueses. También había, no, la población judía sefardí era muchísimo más numerosa, claro, también era más grande, de España que la de Portugal. Pues nada, un cordial saludo. Tengo preparados ahí otros vídeos que van de perros, de Canarias y de España, que es muy importante. Es muy importante para los aficionados españoles de la península ibérica y muy importante también para los aficionados de las Islas Canarias que les interese saber sobre perros. Como también haré un vídeo sobre el cane corso, que he estado ahí buscando datos en la revista Canida Presa, de los números que tengo yo aquí, del mastino napoletano, también del dogo de Burdeos, que ya yo todo este tema lo toqué, pero en fin, lo voy a ampliar un poquito y con más datos, y del dogo de Burdeos, cuál más, en fin, de lo que hay por ahí y de lo que se ha ido extinguiendo y que ya no queda nada. Y de lo nuevo también voy a referirme a ello y voy a echar mano pues de un libro que ya lo localicé y que yo decía, es que no encuentro el libro. Bueno, pues lo tengo por aquí ya lo tengo el libro ese por aquí, y en ese libro pues hay datos que yo voy a echar mano de ellos, con fechas muy interesantes que yo no tenía y que el autor del libro pues los incluyó en su libro. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, y les hará felices a ustedes y a sus hijos.